es Jesús, Hijo de Dios. Que el Espíritu de Dios mora en nosotros y profanar el templo de Dios, le destruirá. El templo de Dios se guarda. ¡Ayúdennos! ¡Es el hereje! ¡Es el hereje! ¡Trajo a los niños al templo! ¡Atrápenlo! Gracias a todos entonces por estar ahí. Creo que me están escuchando bien. Cualquier cosa me escriben si es que no sale algo, ¿no? Entonces, como les dije, estamos en una nueva ciudad transmitiendo desde Asunción, Paraguay, y para todos, barrio San Vicente, ¿no? Petiroz y San Vicente, vamos a decirle San Vicente, ¿no? Más conocido San Vicente, barrio San Vicente, desde San Vicente, Paraguay. Bueno, el tema que hoy vamos a compartir es, vamos a continuar el capítulo 21 del libro de Hechos. Nos habíamos quedado en el arresto de Pablo, la llegada de Pablo a Jerusalén, y vamos a ver un poco algunas fotitos. A ver aquí cómo nos sale. Acá la nueva modalidad que estoy estrenando es poder usar yo mi propia computadora para poder mostrarle todo lo que hay. Entonces por eso estuvimos preparando, aquí ya organizamos bien. Entonces para que ustedes puedan ver todo lo que sale ahí es lo que está en mi computadora. Bueno, aquí tenemos el mapa donde vemos el viaje que estaba haciendo el apóstol Pablo. Inclusive yo puedo usar mi cursor, ¿no? Ustedes pueden ver, ¿verdad? Claro, eso es una cosa importante. Voy a ver más cositas que les puedo agregar. Fíjense, Pablo estuvo recorriendo toda esta zona. Lo último que vimos que estuvo aquí, llegó ya en la zona de Tiro, llegó en Cesarea, donde estuvo con las hijas de Felipe, que eran profetizas, y finalmente llega a Jerusalén. Este viaje largo hizo Pablo, recorriendo todo, saliendo desde Antioquía, Tarso, Derbe, Iconio, Pisidia, estuvo por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Troas, Decápolis, Filipos, Antípolis, Tesalónica, Berea, Acaya, la región de Grecia, después estuvo por Troas, Pérgamo, Esmirna, después vino por Mileto y finalmente por Tiro y Ptolemaida, y finalmente se sale y ahora está llegando a Jerusalén. Bueno, y veamos lo que dice la palabra y vamos a entrar en la escritura. A ver un poco, vamos a este. No sé cómo están viendo. Ahí dice bueno, está ahí donde lo voy a poner, donde yo esté leyendo bien. Este es lo que está bien, se lee ahí, se lee. Si pudiera bajarle ese no es para bajar, ¿no? Ahora la puse para bajar. Un punto más. Un punto más. Ahí está. No sé cómo se ve allá. Creo que ya se ve chico, ¿no? A ver. Se ve bien. Bueno. Después de separarnos vamos a leer del 21 para poder entender ya. Después de separarnos de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas y allí a Patara. Ya estamos viendo todos esos lugares por el mapa.
Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos a visitar a Chipre, dejando la mano izquierda. Navegamos a Siria y arribamos a Tiro, eso ya es la región de la tierra de Canaán, porque el barco había descargado allí. Y allá a los discípulos nos quedamos allí 7 días. Y ellos decían a Pablo por espíritu que no subiese a Jerusalén. Ya habíamos hablado todo de qué se trata eso de por espíritu. Cumplidos aquellos días salimos acompañados todos con sus mujeres e hijos hasta afuera de la ciudad y puestos de rodilla en la playa oramos. Y abrazándonos los unos a los otros subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida. Esta lo estábamos viendo en el mapa. Y habiendo saludado a los hermanos nos quedamos con ellos unos días. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entramos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, que viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Rúa, así atarán a los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Fíjense que aunque Ágabo vio esta revelación, vamos a decir, de lo que le iba a acontecer al que era dueño de este cinto, que era Pablo, esto no le intimidó a Pablo para continuar con su proyecto. Al oír esto le rogamos, dice, probablemente era Sila, ¿no?, el que le estaba acompañando a Pablo, nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre de mi Adón Yeshua. Pablo no va, ni aunque le digan visión, ni aunque le digan así te pasará, ni aunque... Hoy en día muchas personas tiene ese pensamiento de que mira que Dios me dijo para decirte esto. Dios está bien, ¿no? Si una persona tiene esas visiones, pero uno es guiado por lo que su corazón y la Torá le indica. Primeramente Pablo quería ir a Jerusalén porque tenía que celebrar la fiesta de Shavuot, y también vimos que tenía que cumplir alguna tarea que él se había encomendado, que era llevar ofrendas de los hermanos de otras regiones a Jerusalén. Entonces él nada, ni visiones no le iba a detener. Se ve también como una vez cuando Yeshua estaba haciendo rumbo a Jerusalén, Pedro le dice: en ninguna manera te acontezca esto, ¿no? Y Yeshua le dice: apártate de mí, opositor, le dice. Porque cuando vos tenés asignado una tarea, una función, no hay nada que te detenga. Esa es la verdad. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Esta es la palabra correcta. Hágase la voluntad del Señor. Ahí le pinté, ¿no? No pudimos distinguir. Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Masón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Hasta aquí habíamos compartido la vez pasada. Ahora arranca el capítulo 17 con arresto de Pablo en el templo. Yo le puse como título en Jerusalén, pero bueno, igual, el templo está en Jerusalén. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Miren, después de mucho tiempo Pablo vuelve a la ciudad amada, la ciudad del gran rey, y se encuentra con quienes, con los hermanos. Estos hermanos, ¿quiénes eran? La pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quiénes eran estos hermanos? Eran, se puede decir, judíos. Nos recibieron con gozo. Vamos a estar nota. Cuando llegamos, los hermanos de Jerusalén nos dieron una calurosa bienvenida. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Fíjense que aquí no aparece, por ejemplo, Pedro, ¿no?
y no sé, otros apóstoles más de renombre, porque se dice que para este tiempo la mayoría de los apóstoles estaban, en otras partes, en otras regiones, y uno de los que se había apartado, vamos a decir, del ministerio, de la popularidad, vamos a decir, era el apóstol Pedro, que según se cree, él estaba alejado en otra región más secretamente, tratando de evitar también probablemente ser arrestado. Otra cosa después de lo que le pasó con Herodes, que quiso hasta ejecutarlo y se escapó, ¿se acuerdan? Bueno, entonces por eso no está Pedro acá. También hay historias que después de esto van a ser varios de los apóstoles ejecutados. Vamos a la nota 18. A ver. Hechos 21 y 18, el día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, y todos los ancianos de la iglesia de Jerusalén estaban presentes. Todos los ancianos de la iglesia. La palabra ancianos es igual que decir los hermanos, ¿cómo se puede decir? Mayores. Los hermanos mayores. No simplemente abuelitos, ¿no? Mayores o con más experiencia. De la quejila, de la congregación. No es del local. Nosotros siempre, ¿dónde es tu local? No. Si no tenés local, no tenés iglesia, no. Las iglesias son los hermanos y los ancianos son aquellos más entendidos. Entonces dice, al día siguiente Pablo fue con nosotros para encontrarnos con Santiago, a todos los entendidos de la comunidad, de la congregación. Jerusalén estaban presentes. No sabemos en la casa de quién, en qué lugar, en qué parte. No hay dirección. Hechos 15:12 dice, todos escuchaban en silencio mientras Bernabé y Pablo les contaron las señales y milagros y maravillas. Esa fue la última vez que vimos que Pablo estuvo en Jerusalén, y donde también él contó todo, donde también llevó un mensaje precisamente de Santiago sobre cómo tenía que anunciar el mensaje del Mesías con respecto a los gentiles. Bueno, continuamos. Los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Elohim había hecho. Mi operador estaba saliendo. ¿Qué dice acá? Les contó detalladamente todo lo que el apóstol, lo que había acontecido allá entre los gentiles. Dice, al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob y se hallaba reunido con los ancianos, los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas. Esto es una cosa muy importante entre los creyentes: comentar, compartir todo lo que se relaciona a tu ministerio. No es como ¿cómo se puede decir? Pagar o cobrar, sino es una forma de unir el corazón. Cuando nosotros nos encontramos con el pastor Lucho de Encarnación, cuando nos encontramos con el hermano Maximino de Quindú, el pastor Aníbal de Paraguarí y otros hermanos que están trabajando para la obra, es lo que más nos interesa es cómo Dios trabaja acá, cómo está tal hermano, y algunas veces hay cosas positivas, algunas veces hay cosas negativas, pero esa es una de las cosas que fortalece la fe entre los creyentes. Y bueno, eso es lo que estaba haciendo Pablo, comentarles todo lo que había acontecido, los cuales, después de haberles saludado, les contó por una, dice, las cosas que Elohim, el Todopoderoso, había hecho entre los helenos o los conversos por su ministerio. Acá sale palabras gentiles. Cuando ellos lo oyeron, que dice acá, glorificaron al Eterno y dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Atiendan bien este versículo. Mientras Pablo le está contando, esto es interesante para el que no entiende esto de la Torá, la restauración, o que constantemente te habla, ustedes predican cualquier bobada, cualquier bacanada. Miren lo que le dice Pablo. Mientras Pablo dice, muchísimos gentiles, muchísimos conversos. Realmente estos gentiles, en una traducción que nosotros hemos visto, ¿cómo era que vimos la palabra etnos? Creo que yo tengo aquí, acá les voy a mostrar algo. ¿Qué capítulo es? 21 y 19.
A ver, acá tengo yo, esta es la herramienta que suelo usar, y ustedes van a ver todo. Yo pongo al Nuevo Testamento, pongo la palabra Hechos, pongo capítulo 21 y pongo verso, ¿cuál era? 19. Y me sale así: a los cuales después de haberles saludado les comentó una por unas cosas que Elohim había hecho entre los gentiles. Esta palabra gentiles, aquí, fíjense, acá está en griegos, yo no estoy leyendo griego, pero lo estoy mostrando por números, se puede ir, es la palabra etnos, naciones dice acá, ¿no? Naciones. Pero vamos a ver, ahí voy a entrar 1484, es la palabra etnos, es decir, tribu, específicamente alguien foráneo, no judío, usualmente por implicación o pagano, de todos los significados que tiene. Esta palabra etnos para la interpretación es un gentil que pertenecía a la fe judía, pero se asimiló a la fe pagana, algo así. O sea, alguien que pertenecía a la fe judía, tenía que tener la fe judía, pero después se hizo pagano, o sea, se hizo gentil, algo así. Y dentro de ellos también había otros que eran gentiles, por eso están mezclados. Aquí se cumple la palabra de que yo voy a ir con mis otras ovejas que se mezclaron entre las naciones. Y eso es muy importante, que utiliza una palabra que en realidad en el griego significa eso, que es persona que abandonó su fe o su creencia o su nacionalidad y se hizo parte de otro pueblo. Esas son las palabras. Entonces, mientras le dice entre los expatriados, entre los contaminados, es decir, el ministerio del Todopoderoso ha trabajado fuertemente. Santiago le dice en el versículo 20, cuando ellos llegan a la vida, y ve, hermanos, cuántos millares o miles de judíos, acá está saliendo, judíos hay que han creído, todos son celosos de la ley. Los judíos que habían creído son celosos de la ley. Los creyentes en Yeshua no dejaron nunca de creer en la Torá, nunca dejaron de hacer la Torá, ni siquiera las costumbres judías, porque eso no era la enseñanza del apóstol Pablo. La enseñanza era, o sea, la crítica muchas veces era a los judaizantes que querían ir a estos conversos a convertirles en tradicionalistas y abandonar muchas prácticas que estaban en la Torá. Ese era el debate y que muchas personas no comprenden porque no analizan los estudios a profundidad. Hacerle entender a esta persona que no hay que abandonar la Torá, las cosas que podemos hacer, las cosas que están permitidas para nosotros. Bueno, vamos a la nota 20. Después de oírlo alabaron a Elohim, luego dijeron: tú sabes, querido hermano, cuántos miles de judíos también, aparte de los que vos has anunciado, también los judíos han creído. Miles de judíos también han creído, creyentes en Yeshua, han creído en Yeshua. Y todos ellos siguen muy en serio la ley de Moisés. Los creyentes en Yeshua, allí en Jerusalén, siguen muy en serio la ley de Moisés. Muy en serio. Bueno, continuamos. Pero se les a esos creyentes en Yeshua que están guardando celosamente la ley, que conste, creyentes en Yeshua, se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. ¿Qué dice ahí? Apostatar de Moisés, a renegar, a ir en contra de Moisés. Mire, Santiago le está diciendo a Pablo, acá los hermanos están diciendo, los hermanos creyentes, que vos le enseñás a nuestros hermanos conversos, a nuestros hermanos judíos, que rechacen a Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y a esto es lo que se llama verdad a medias. En realidad, a un judío, nacido como judío, no se le puede enseñar a no circuncidar
a sus hijos, porque ellos eso tienen como costumbre. Entonces ellos circuncidan a sus hijos, ellos para eso es una regla de familia, de tradición. Pero un gentil grande, o alguien que abandonó la fe judía, alguien que rechazó la fe judía y se hizo pagano y después regresa a la fe, a ese tipo de persona no se le puede obligar más a circuncidarse, mucho menos a un gentil, porque ellos ya no forman parte de esa estructura que va hacia esa costumbre. Entonces lo que Pablo hacía, y vemos muchas de sus cartas, es que, bueno, ustedes que son gentiles, que ya son adultos, ya son mayores, estos judíos, y eran los judaizantes, ¿no? Muchos conversos, que ni siquiera eran puros judíos, eran muchas veces prosélitos, venían y les quería decir, si no se circuncidan para cumplir, no pueden ser parte del reino. Y se les enseña a cumplir estrictamente la ley de Moisés, lo que vimos en Hechos. Entonces Pablo, ahí lo que tuvo la confrontación. Pero nunca un judío tradicional, es que un judío no siente la necesidad de que se le enseñe acerca de la circuncisión o no. Era el problema entre los judaizantes que querían imponer eso entre los gentiles. No sé si me estoy haciendo entender. Vamos a un ejemplo. Aquí a mi lado en esta casa vive una familia judía, netamente judía. Entonces yo me voy a hablarles sobre Yeshua, sobre el ministerio de Yeshua, sobre la obra de Yeshua, para que esta persona pueda entender que Yeshua fue un maestro, fue el ungido del Todopoderoso. Puede ser que me crea, puede ser que no. Y charlamos sobre Yeshua y comprobamos que las escrituras demuestran que Yeshua realmente era el elegido de Dios para venir y redimir a Israel, restaurar todas las cosas, y a través de su enseñanza, de su obra, de su manifestación, de su sacrificio, nosotros podemos ser parte de un reino que está por venir y ser restaurado. Así yo le estoy hablando a mi vecino judío. Entonces él me diría, no, pero nosotros tenemos nuestra creencia como judíos, todas estas cosas. Y en medio de eso, yo le digo, bueno, pero él me, está bien, la verdad que me convenciste, la verdad que todos los puntos que me estás tocando son exactos como dice la Torá, todas estas cosas. Entonces yo le digo, pero hay una cosa más, voy a no poder más circuncidarle ahora a tus hijos o a tus nietos, eso ya te hay que cortar. Eso yo no tocaría, ese tema con un judío yo no tocaría, no tendría necesidad. Pablo eso no tocaba con un judío. Ahora, ¿cómo sí tocaba cuando hay un heleno o un gentil o un griego que está creyendo en Yeshua, que está aceptando a Yeshua también, o alguien que dejó la fe judía y está regresando a la fe, pero ya no seguía esas prácticas, ya dejó esas prácticas, y yo quiero convencerlo, bueno, está creyendo en Yeshua, está aceptando toda la restauración, pero una cosa te digo, tenés que circuncidarte o circuncidar a tu hijo para que pueda ser salvo. Ahí es donde Pablo decía, no, pero ¿quién enseñaba esto? No era Pablo, los prosélitos. Ahí es donde Pablo decía, no es necesario que vos le circuncides a tu hijo, ni vos te circuncides. A esa persona que estaba saliendo del paganismo y que le querían obligar a circuncidar. Y ahí es donde acá viene la mala información. Dicen que Pablo a los judíos le andaba diciendo que no circuncide más a sus hijos. Eso es lo que acá ocurrió. Espero que me hayan entendido. Pero se le ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Y cuando hablamos de costumbres, se relaciona con esas costumbres que contradicen la Torá o que dicen que es mejor esta costumbre que la Torá. Y por ejemplo, hablábamos de cuando alguna persona quería sentirse justo, perfecto, sentirse que ya estaba cerca de Dios por guardar costumbres y no por servir como dice la Torá. De eso se refería. Él nunca estaba en contra de las costumbres. Cada uno tiene su costumbre. Pero si tu costumbre te aparta de la Torá, te aparta de la gracia, te aparta de hacer lo que al Padre le agrada, entonces tal vez Pablo mencionaba eso. Bueno, dice más aquí, ya vimos, ¿no? A ver un poco. Pero se les ha dicho a los creyentes judíos de aquí, de Jerusalén, que tú enseñas a todos los judíos que viven entre los gentiles, y esta es la palabra etnos, judíos helenizados, que abandonen la ley de Moisés, o sea, Torah,
Ellos han oído que les enseñas que no circuncidan a sus hijos, ni que practiquen otras costumbres judías. O sea, alajá, Masei HaTorah. Recuerden, a los judíos netos, Pablo nunca le tocó ese tema. Como él dice en una parte, a los judíos me he hecho judío. A los de la ley me he hecho de la ley, a los de sin ley me he hecho sin ley. Así es la verdad. Con tal de ganar para el Mesías. En Hechos 15 se había determinado qué se tenía que enseñar a los gentiles. El propio Santiago, que ahora le estaba hablando a Pablo, había decretado esto. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, fíjense, esos que fueron a enseñar todo mal, salieron ahí de los hermanos de Jerusalén, a los cuales no dimos orden, fíjense acá, no dimos orden, vamos a ver cómo podemos resaltar esto, no dimos orden, con cursiva. No dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar, ¿qué quiere decir acá? Las alajá judías. Acá voy a poner las, pues tengo que poner entre paréntesis para que se entienda, las alajá judías. Eso es lo que ellos querían que guarden, no es la ley, por acaso. El contexto te explica todas estas cosas. Nosotros no les mandamos eso, sino que vayan a la sinagoga y ahí van a aprender todo lo concerniente a la Torah. Eso dice si ustedes continúan leyendo. ¿Qué hay pues? Dice, la multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Entonces, ahora van a venir y se van a enojar. ¿Qué vamos a hacer? Dice, vamos a ver qué dice aquí. Miren lo que dice en Romanos 3:8. Algunos incluso nos difaman, dice. Ya Pablo hablaba, esta carta ya era dirigida a los romanos, probablemente desde Éfeso, ¿no? Desde Éfeso. Ya Pablo estaba enviando. Nos difaman asegurando que nosotros decimos, cuanto más pecamos, mejor. Miren lo que decían que Pablo enseñaba. Cuanto más pecamos, mejor. Por una palabra donde decía que cuanto abundó la gracia, cuando abundó el pecado, abundó la gracia, ¿no? Entonces probablemente por eso dicen algunos que cuanto más pecamos, mejor. No. Hay muchas personas que dicen, si vos no sos un sucio, quebrantado, pecador, nunca vas a entender la gracia de Dios. Muchas veces yo fui acusado, lo que pasa es que vos no cometiste todos estos pecados, todas estas barbaridades, por eso no entendés la gracia, por eso andás queriendo cargar la ley en la gente. ¿Será que eso es lo que el Padre quiere? Que todos nos embarremos en el lodo para entender su amor, su misericordia. Falso. Pablo por lo menos no enseñó así. Pero algunos enseñan así. Los que dicen tales cosas merecen ser condenados. Segunda de Pedro 3, miren lo que Pedro escribía. Esto probablemente Pedro escribió ya cuando Pablo estaba preso o ya había sido ejecutado. Segunda de Pedro 3:14. Por lo cual, queridos amigos, mientras esperan que estas cosas ocurran, hagan todo lo posible para que se vea que ustedes llevan una vida pacífica, es pura e intachable, que es pura e intachable a los ojos de Dios. Eso decía Pedro, y miren a quién le menciona. Y recuerden que la paciencia de nuestro Adón da tiempo para que la gente sea salva. Esto es lo que nuestro amado hermano Pablo, acá dice, nuestro amado hermano Pablo, dice, también les escribió con la sabiduría que Dios Elohim le dio. ¿Qué es lo que Pablo escribió? Pablo dice que escribió, atiendan esto. Recuerden que la paciencia de nuestro Adón da tiempo para que la gente sea salva. Si tienen paciencia como tuvieron nuestros seguidores, dice nuestros antecesores, la gente va a ser salva. Paciencia. Quiere decir, esperar afrontar la situación. Esto es lo que nuestro hermano Pablo también escribió con la sabiduría que Dios le dio. Dice, al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender. ¿Para quién lo que era difícil? Para los que estaban sometidos a la doctrina
judaizante. Y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente. Miren, para que signifiquen algo muy diferente, dice. Así como lo hacen con otras partes de la Escritura. Esto resultará en su propia perdición. Acá Pedro dijo todo. ¿Qué será lo que nosotros venimos explicando? Que algunos dicen, no, Pablo enseñó que el fin de la ley es Cristo, la gracia, todo. Eso ya ocurrió en ese tiempo y probablemente seguirá ocurriendo y sigue ocurriendo en este tiempo. Bueno, seguimos. Acá está lo que Santiago decretó, ¿no? Mi opinión, dice Santiago, esto cuando estaba en Hechos 15. Entonces es que no debemos ponerle obstáculo a los gentiles que se convierten a los dice. Al contrario, deberíamos escribirle y decirles que se abstengan de comer alimento ofrecido a ídolos, cosa que Pablo no tomó como algo tajante porque no era algo que estaba tanto ofendiendo, porque los ídolos no existen. Hay una parte donde explica. Lo que no era bueno era practicar lo que la gente hacía en homenaje a esos ídolos. Pero comer el alimento no había, si vos no sabías, no te interesaba el ídolo, no había problema. Pero bueno, acá para arrancar nomás le dicen como una alajá creyente, ¿no? Una alajá nazarena. Y también inmoralidad sexual. Porque lo que se ofrecía a los ídolos llevaba como resultado la inmoralidad sexual. Y también de comer carne de animales estrangulados y consumir sangre. Esto era cuando se usaba para hacer sacrificios y se les ahorcaba. Y también consumían sangre. Y los creyentes tradicionales hoy en día consumen sin problema la sangre. Pues esas leyes de Moisés, pero esto no era para que sientan como carga, en realidad, miren, no era el problema inclusive la comida, el problema era las prácticas que tenían donde se hacían estas comidas. Hoy en día, y miren, voy a hacer otra vez como decimos siempre digo, mi herejía. Hoy en día algunos toman muy tajantemente el tema de la alimentación. Yo también considero que es muy importante consumir las cosas como el Padre estableció. Pero no debemos caer en la trampa de condenar a las personas o de verles como personas menos porque comen algo que tal vez yo por Torah o por instrucción o por mi propia voluntad prefiero rechazar, prefiero dejar. Porque no es la misma situación la de antes que la de ahora. Entonces, acá para que tengan en cuenta lo que el Todopoderoso, lo que Santiago quería interrumpir era las prácticas que los gentiles o los paganos tenían. Las prácticas. No específicamente la comida, las prácticas. Y claro, vos te libras de esas prácticas y vas a volver a la Torah. Los sábados vas a aprender lo que dice la Torah y ahí la Torah te va a enseñar esto es correcto, esto es correcto, esto es correcto. Y ya va a ser de acuerdo a tu decisión. Pero primero desprendete de estas prácticas. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días desde descanso en la sinagoga judía de cada ciudad durante muchas generaciones. Eso dicen que, en otra versión dice que van a ir aprendiendo en cada sinagoga. Bueno. Pues bueno, entonces ya Pablo está ahí, explicó sobre esta situación, ahora le da una recomendación Santiago. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Esta es una práctica que se hacía para algunos judíos que querían someterse a la voluntad del Todopoderoso por un tiempo, no consumiendo vino, no haciendo nada fuera de lo carnal, sino netamente dedicando su vida a Dios. Era una práctica que decía que está en la Torah. Bueno, había 4 hombres entre los creyentes en Yeshua que iban a hacer este cumplimiento y porque todavía estaba el templo y todavía se podía hacer. A ver, aquí. A este ya no todo. Tómalo, versículo 24, contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos. Y atiendan bien lo que le dice Santiago. Para que se rasuren la cabeza
y todos comprendan que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Ahora, esto de rasura en la cabeza, a ver, miren aquí, esto es interesante, 6.13. Esta es pues la ley del Nazareo, Nazario. El día que se cumpliere el tiempo de su nazareato, vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, va a hacer varias cosas que es interesante. Les puedo mostrar un poquito, a ver. Dice, y ofrecerá su ofrenda un cordero de 1 año sin tacha en holocausto, y una cordera de 1 año sin defecto en expiación, y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. También lo que tenía que ofrecer, primero un cordero, después, ¿dónde está? Una cordera, y después un carnero. 3 animales sin defecto. 3 animales tenían que ofrecer. Ellos eran 4. ¿Cuánto sería? 12 animales. Y también además un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina amasadas con aceite, hojaldres, creo que son masitas especiales sin levadura, untadas con aceite, y su ofrenda y sus libaciones, el derramamiento de vino. Y el sacerdote lo ofrecerá. Bueno, todas estas cosas tenían que ofrecerse para hacer esa ceremonia de nazareato, para consagrarte al Todopoderoso durante un tiempo, y aparte de raparte tu cabeza también. Entonces, lo que le está diciendo Santiago, esto está en la Torá, ¿no? Miren, esto está en la Torá, es una cosa que se hacía, una práctica que tenían los israelitas, que está en la Torá. Lo que Pablo iba a hacer, él se iba a purificar. Lo que le está diciendo Santiago, primero purifícate. Purificarse es un rito que hacían los judíos cuando venían de otras partes, de otras regiones, y como ellos tenían el pensamiento de que el templo era algo muy sagrado, muy puro, entonces ellos hacían una práctica de lavamiento, un tevilá. Entonces ellos hacían esa práctica y después podían acceder al templo. Entonces vos purificate y también de parte pagar los gastos para que estas personas hagan su voto nazario. Y todo entonces van a ver, dice que vos andás conforme, o que tú también andas ordenadamente guardando, ¿qué cosa? La ley. ¿Y a qué ley se refiere acá? A la ley que está en Números. Una ley que era, claro, tiene que ver también con sacrificios, porque era una forma de consagrarte al Todopoderoso, y una forma de también rechazar tu vida por un tiempo para servir al Todopoderoso, y de esa manera a mostrar que vos estás siguiendo los caminos del Padre. Esto se hacía mientras había el templo. Bueno, así le dice a Pablo. Pero cuando los gentiles, entonces Pablo, ¿qué dijo Pablo acá? No, Santiago, un momento, Santiago, apártate de mí, eres un maldito, como le dijo a Pedro, ¿no? No le dijo nada. Amén, hermano Santiago, yo voy a ser así, van a verlo, hermano, que yo soy fiel a la Torah. Pero en cuanto a los gentiles, dice, que han creído, nosotros le hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, dice, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación. Eso ya vimos, la carta había sido escrita en Hechos capítulo 15. Entonces, Pablo, nosotros ya le escribimos a los gentiles, a los que están regresando a la fe hebrea, lo que tienen que hacer. No te preocupes. Entonces Pablo tomó consigo, nada nos sale acá que Pablo dijo, no reclama nada, a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado, o sea, hecho la tevilá, con ellos entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. O sea, entró para anunciar que ellos iban a hacer el voto nazario, acá como dice. Así que el día siguiente Pablo fue al templo con los otros hombres. Ya comenzando el ritual de purificación, anunció públicamente la fecha en que se cumpliría el tiempo de los votos y se ofrecerían sacrificios por cada uno de los hombres. Pero cuando, versículo 27, estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle, ¿por qué había judíos en Asia?
Recuerden por qué Pablo quería llegar a Jerusalén apresuradamente. ¿Qué fiesta él quería, en qué fiesta él quería estar presente? La fiesta de Shavuot o Pentecostés. Entonces, una prueba más de que las fiestas seguían pendientes de los escritores y de los apóstoles también, como buenos judíos. Nunca habían rechazado. Entonces, había también judíos de Asia, ¿no? Al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano. Un judío que se volvieron locos, lo habían visto, no sé si eran los judíos que habían tenido problemas con él allá hacia Tesalónica y por ahí, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es aquel hombre que por todas partes enseña, miren, a todos, contra el pueblo, enseña contra el pueblo la ley y este lugar. Ahora, ¿por qué dirían que enseña contra el pueblo? Simplemente porque muchas veces Pablo hablaba que los judíos que iban conforme a la ley de su propia ciencia no fueron con entendimiento. ¿Se acuerdan en Romanos? Y tal vez muchas veces también hablando que muchas veces ellos entregaron al Mesías que Dios había establecido. Entonces, hablar de sus faltas, hablar de sus fechorías, para ellos era hablar en contra del pueblo. Pero hay una cosa muy interesante. Cuando nosotros reclamamos, o no sé si puedo decir, criticamos, o mencionamos fallas de algunos líderes religiosos, de algunos líderes de congregaciones, por alguna actitud que toman, eso no quiere decir que nosotros estemos en contra de esa comunidad o en contra de esos hermanos que de verdad con fidelidad están sirviendo al Todopoderoso, por más que tienen líderes que están haciendo tonterías. Pero muchas personas, cuando vos mencionas los hechos graves de algún líder o su falsedad, ellos piensan que vos estás hablando de ellos, de la comunidad, ¿no? Estás hablando de ese líder determinado y de este lugar. Y además de esto, acá hay algo grave. Ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque había una ley aquella vez, otra vez, una ley alágica, una ley establecida por judíos que prohibía que un gentil entre en el patio, en el lugar del templo, con pena de muerte para ese gentil. Decía el letrero: si este gentil cruza esto, va a ser ejecutado. Dice, ahora, ¿por qué habían dicho? Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Fíjense, ni siquiera vieron ahí a ningún gentil. Le habían visto a un tal Trófimo que en realidad era un converso. Vamos a ver de quién habla acá. Acá sale Hechos 21:29, dice: pues más temprano ese mismo día lo habían visto, más temprano dice, en la ciudad con Trófimo, judío heleno, era un judío heleno, un gentil de Éfeso. Acá dice gentil, pero en realidad era un judío, solamente que un judío que se había helenizado. Recuerden, para muchos judíos, el que vos hayas rechazado no solamente la fe hebrea, sino la halajá judía, las costumbres judías, ellos te consideran como gentil. Y supusieron que Pablo lo había llevado al templo. En realidad él merecía estar ahí, pero ellos le veían como gentil. Nadie estaba creando alboroto por eso. ¿Ustedes ven que alguien creó alboroto porque estuvo ahí este judío? No, porque no dijeron: este es un heleno, este es un... Pero cuando vieron a Pablo, ahí sí crearon problemas. El problema era con Pablo, no le interesaba realmente si había un gentil ahí. Veamos lo que dice Hechos 20. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y de Asia, Tíquico y Trófimo. Entonces ahí estaba mencionando dónde estaban, ellos creo que estaban acompañando estas personas, todos los que estaban con Pablo. Eran sus seguidores, eran creyentes fieles. Ahora, veamos lo que dice la escritura referente a los griegos o los helenos o los conversos. Dice acá, para que puedan ver, que esto no es la primera vez que aparece aquí un heleno o un griego, pero como esto está saliendo de
de la realidad cuando vos le querés acusar a alguien por cualquier cosa y cuando inventan problemas. Acá en Juan 12 dice, algunos griegos que habían ido a Jerusalén para celebrar la Pascua, ¿viste? Entonces fueron para celebrar la Pascua, le hicieron una visita a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea. Le dijeron, Señor, queremos conocer a Jesús. ¿Por qué unos griegos iban a celebrar la Pascua? Porque eran helenos, o eran, ¿cómo le decían? Etnos, conversos, judíos que se convirtieron al helenismo, a la cultura griega, pero que todavía en el fondo de su corazón querían acercarse a la palabra, estaban queriendo regresar, pero eran rechazados por estos judíos como legalistas. Pero ¿a quién entonces vinieron aquí? ¿Por quién vinieron preguntando? Por Yeshua. Por Yeshua. Otra parte, acá en Juan 7:35, cuando Yeshua decía que voy a ir a un lugar donde ustedes no me van a encontrar. Los judíos dijeron esto, los fariseos. Desconcertados por estas palabras, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensaría ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Fíjense, había judíos dispersos en otras tierras. Esto está en una traducción viviente. Tal vez hasta les enseñe a los griegos. Había entonces dos grupos: judíos dispersos en otras tierras y también helenos, judíos que adoptaron la fe griega o la fe helenista. Miren lo que, como dice en Reina Valera, nuestra Biblia tradicional. Entonces los judíos dijeron entre sí, acá salen los judíos, ¿a dónde se irá este que no le hallaremos? Se irá a los dispersos entre los griegos. Fíjense, acá dice dispersos entre los griegos. ¿Qué quiere decir? Que eran judíos que se fueron y se mezclaron con los griegos. Así dicen. Dispersos entre los griegos. ¿A dónde irá este? Será entre los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos. Acá repite los dos, enseñará a los griegos. En realidad acá tendría que decir entre los dispersos entre los griegos y enseñará a los helenos. Los dos son helenos. Bueno, entonces no había problema con los helenos, pero acá le están acusando a Pablo porque le querían matar a Pablo. Bueno, y ni siquiera dice que estaba ahí, la habían visto, ¿no? Así que toda la ciudad, y la ciudad como siempre, el hombre que no quiere pensar, ese que escucha todo así, ya cree, ya. No piensa, no se sienta a meditar, vamos a analizar la palabra, solamente yo creo así, no me nace interesar y va a otro pensar, lo que yo digo, lo que vale. Bueno, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas, le empezaron a golpear, dice. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Esa era una exageración, solamente era alrededor ahí ese del templo, pero el escritor lo exagera un poco. Tomando luego soldados, miren, y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo, le estaban golpeando. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, porque pensaban que era un delincuente, ¿no? Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa, miren acá lo que dice, unos gritaban una cosa, ¿no? Este es un ladrón, cuando no hay forma de acusar. Yo cuántas veces pasé esto, ¿no? No, hay muchos que me quieren acusar de esto, me quieren acusar de eso, pero no tienen una acusación segura. Entonces sacan un montón de cosas. Pero bueno, eso es otro tema, ¿no? La verdad que yo cuando veo esto pienso, ¿no? Existe la persona que solo quiere acusar. Solamente quiere ver la parte negativa de tu vida, ver la parte, no, pero este no sirve, me dando hipoide, me dando valencia. Esta persona tiene que pensar, tiene que meditar si está haciendo lo correcto o está usando su fanatismo o esa, ¿cómo se dice? Ese rencor que genera muchas veces el no poder detener cosas que querés detener. Por eso
tienen que pensar cuando van a lanzar simplemente acusaciones, quejas. No, no me gusta. No me... Tienen que meditar, charlar, dialogar. Mira, acá no sabían ni qué decir. Gritaban una cosa, otra cosa. No podían entender nada. De cierto, a causa del alboroto, les mandó llevar a la fortaleza. Esto es importante. Lleven a Pablo a la fortaleza. ¿Dónde estaba esa fortaleza? Acá dice, al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud. Ahí le seguía, querían pegarle. Y esa es la foto que tenemos de portada. Ahí vemos. Entonces miren allá hacer eso. Algunos, ¿cómo se dice? Peleando ahí, ¿no? Queremos pegar a Pablo. Ahí el otro protegiéndole. Esta imagen me gustó, ¿no? Cállense. Ahí le tuvieron que cargar, ¿no? Ahí este lugar, tengo una foto. A ver cómo se ve. Fíjense aquí. Acá tenemos, este es el templo, ven ustedes, aquí está el templo. Acá estaba Pablo, lo sacan de acá, lo bajan por aquí lo bajan y ahora le están subiendo por acá. Esta es la fortaleza, imagínense la fortaleza, ¿cómo se llama? Fortaleza Antonia, creo. Fortaleza Antonia, donde estaban los romanos. ¿Por qué ellos establecieron este lugar? Porque cuando había alboroto, ellos tenían que prepararse, porque los judíos eran tensos. Miren lo enorme que era, acá está el templo. Entonces ellos le sacaron por acá y le estaban alzando a Pablo. Acá le estaban pegando, le estaban garroteando. Y por acá le estaba alzando. Estas gradas, ahí se ve. Tengo otra foto, vamos a ver si es más nítido. A ver. Este es más nítido. Ahí está. Pero aquí están las gradas. Acá está el templo. Ahí ven el templo. Y ahí está todo el templo. Y acá le sacaron a Pablo y por acá le están subiendo. A llevarle acá. Y acá le van a tener preso. Y a partir de aquí, Pablo ya no va a ser más libre. A partir de aquí ya va a ser más libre. Y este era donde le estaban llevando. Acá están subiendo esas gradas que les mostré. Bueno. Pero entre la multitud nos gritaron una cosa. Al llegar a las gradas aconteció que eran llevados ya está. Porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! 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 Ahí está gritando, ¡muera! Todos estaban ahí alborotados, o sea, ni entendían por qué. Ahora, el 37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿se me permite decirte algo? Entonces, y le dijo, ¿sabes griego? Él le habló en griego, que para ese entonces existía el griego, el latín y el hebreo. Para ese entonces el griego era el lenguaje como el inglés, el lenguaje especial. El latín era como también un lenguaje importante. Entonces le sorprendió a porque él le vio como un revoltoso nada más, pero habla griego. Cualquier persona no te hablaba griego, así nomás. Entre los judíos por lo menos. Miren lo que le dice. ¿Sabes griego? 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4.000 sicarios? Miren, le está comparando con un egipcio que se levantó contra Roma y sacó 4.000 sicarios, 4.000 matones, 4.000 que clavaban la sica, ¿no? Te clavaba así. Los sicarios se metían ahí entre la gente y cuando había un alto grado, un alto jefe, le daban una cuchillada. 4.000. Le está comparando con un revoltoso, ¿no? Entonces dijo Pablo 39, yo de cierto soy hombre judío. Ahí está. Soy judío de Tarso. Soy un judío. Ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea. ¿En qué lengua le habló a su gente?
en hebreo, pero él hablaba también griego. No hay problema entre griego y hebreo, hermanos. Cuando alguien dice el griego es Satanás, ¿no? Pablo cuando tenía que hablar griego usaba griego. Ahora cuando quería explicar algo a su gente, le va a hablar en hebreo. Por eso muchas veces nosotros aprendemos en hebreo también. Algunos dicen, ¿por qué lo que ustedes usan mucho en hebreo? ¿Por qué lo que ustedes mucho usan en hebreo? Y entre lo que hablan, lo que dan raíces hebreas, ¿por qué lo que ustedes mencionan en griego, en español, latín? No, hermano. El lenguaje nos ayuda para comprendernos, para entendernos, y vamos a buscar información para poder aprender más sobre cada tema. Bueno, esto es el final del capítulo 21. Y el capítulo 22 arranca: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Esto va a estar interesante porque Pablo acaba de contar toda su historia y cómo es que llegó a este lugar. Así que no se pierdan este capítulo, que va a estar muy interesante. Amén. Gracias a todos por hoy haber podido estar aquí, aunque estuvimos un poco tarde, pero lo importante fue que nos pudimos reunir. Amén. Hasta aquí vamos a compartir. Shalom, shalom.